El día de hoy vamos a retomar lo que estábamos viendo en el capítulo, en la exposición del domingo anterior, que habla sobre el favoritismo. Cuando planteé la primera exposición, yo decía, bueno, es que son muchos capítulos, muchos versículos. A partir del capítulo 2 de Santiago, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, él está hablando del mismo tema. No ha parado de hablar del mismo tema. Entonces, es interesante que este tema del favoritismo, Santiago, bueno, y el Señor, por medio de la inspiración, dándole inspiración a Santiago, le dedicara 13 versículos a hablar de este mismo tema. Entonces, aunque pueda parecer algo repetitivo, debe ser algo bastante tocante para la iglesia, debido a que, de nuevo, el Señor le ha dedicado 13 versículos a hablar del mismo tema. Para comprender con profundidad a Santiago, a partir del verso 8, es indispensable situarlo dentro de su contexto inmediato. ¿Cuál es el argumento de la epístola? La unidad, como les decía, abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Constituye un bloque en el cual confronta a la iglesia sobre el favoritismo que se puede dar o se está dando dentro de la comunidad. Santiago inicia esta sección no con una orden ética, sino con una afirmación. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. También nos presenta un fundamento cristológico que él mismo establece. Jesucristo es el Señor de la gloria. Este título es profundamente teológico. Santiago identifica a Jesús con la gloria divina, es decir, con la manifestación visible de la presencia y majestad de Dios. En la Escritura, esa gloria divina está unida inseparablemente a la rectitud perfecta de Dios y a la imparcialidad de Dios. Nos está mostrando Santiago entonces que a quien debemos seguir y quien debe ser el que rige nuestras vidas es Jesús mismo. En consecuencia, llamar a Jesús el Señor de la gloria es reconocer que Él posee en persona el carácter santo, justo, recto e imparcial que Dios desea que el pueblo de Israel también tenga. La lógica de Santiago es contundente. Quienes profesan fe en Cristo glorioso no pueden actuar de un modo contrario a su gloria. Por lo tanto, la cristología de Santiago es la clave de todo el pasaje. La ética cristiana fluye de la gloria de Cristo. No podemos no tener favoritismo si no hemos gozado de la gloria de Dios. Tratar a las personas con igualdad, dignidad y misericordia es el reflejo visible de haber sido expuestos a la gloria del Señor. La parcialidad, en cambio, no es simplemente una falta moral, es la contradicción a todo lo que representa el carácter de Dios. Con esta apertura, el autor, es decir, Santiago, está marcando lo que debe gobernar todo el capítulo. La fe en Cristo es quien gobierna nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras acciones. Inmediatamente después, introduce un escenario concreto. Nos habla de la entrada de un rico y un pobre a la sinagoga. El uso del término griego sinagoga, que se está dando en el versículo 2, nos sugiere que estas comunidades cristianas aún están conservando la forma de carácter judío. Es decir, se reúnen en un lugar, leen las escrituras en un templo, pero también vemos algo que se está caracterizando, que se caracterizaba en las sinagogas judías: la diferenciación entre ricos y pobres. Santiago confronta ese juicio parcial, mostrando por un lado lo absurdo que es despreciar al pobre cuando Dios mismo lo ha escogido, y también lo incoherente que es honrar al rico cuando el rico es el opresor
y que a partir de allí la unidad avanza hacia un centro. De nuevo, ahorita lo que estoy tratando es resumirles lo que vimos a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. La carta de Santiago es, como señalan, una forma práctica de la vida cristiana. Como les he dicho, se menciona que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, dirigido a creyentes dispersos que se están enfrentando a tensiones sociales, económicas y espirituales. Su énfasis es la fe que debe vivir en cada uno de esos creyentes, visible, especialmente en el trato al prójimo. Dentro de ese marco, los versículos del 8 al 13 constituyen el corazón de este argumento que estamos estableciendo. Santiago aborda puntos que a veces quedan ciegos en la vida cristiana. Creyentes que aún con un sincero corazón desaciertan en muchas cosas, y esta es una de ellas. Hay cosas que a veces no se hablan o parecen no son tan claras dentro de la vida cristiana. Santiago está tratando de despejar esas dudas. Nos está diciendo que el favoritismo es algo contrario a la Escritura. Para ello, ahora sí los invito a abrir el capítulo 2 de Santiago a partir del versículo 8. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. El versículo 8 entonces ingresa: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. La Confesión Bautista afirma que la ley moral es perpetuamente y obligatoria para todo creyente. Esta ley no ha perdido. No fue que ya dejó de tener relevancia para nosotros. No, continúa. Es obligatoria, siendo un reflejo del carácter de Dios. Santiago armoniza con algo que está recalcando, que el cristiano debe vivir bajo la ley, no como el pacto de obras, es decir, no porque la ley me vaya a dar salvación en sí misma, sino como una regla de vida para la santificación. Santiago denomina este mandamiento como la ley real. El adjetivo implica algo que pertenece a un rey, señalando que esta ley procede de la autoridad suprema de Jesús. Cumplir la ley real significa obedecer el mandamiento de Dios. ¿A qué mandamiento se refiere? Santiago aquí está citando dos textos del Levítico. Levítico 9:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es interesante porque probablemente, así como yo, creo que muchos de ustedes han pasado esa parte del Levítico por alto. Porque muchos vemos a Jesús dando el mandamiento en el Nuevo Testamento y pensamos, eso no se dio en el Antiguo Testamento. Es más, se dice muchas veces que el cristiano, aunque no lo reconozca,
tiene dos percepciones acerca de Dios. Ve a un Dios juzgador, malo en algún sentido, injusto en el Antiguo Testamento, mientras ve un Dios amoroso y misericordioso en el Nuevo Testamento. Claramente nos estamos equivocando en ver estas realidades. Dios es el mismo y sigue siendo el mismo. Y esto nos está afirmando. Ya desde el Antiguo Testamento se está hablando, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento a su vez está es ratificado por Cristo. En esencia dice toda la ley y los profetas. Mateo 22 del 39 a 40, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En pocas palabras, si no hemos entendido esto es lo que está siendo resumido del Antiguo Testamento. Esto es en gran manera un resumen de lo que Jesús nos está exponiendo de lo que significa el Antiguo Testamento. Jesús está resumiendo, de hecho, los 10 mandamientos del Decálogo. Amarás a Dios, los mandamientos del 1 al 4. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ídolos para adorarlos. No tomarás el nombre de Jehová Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego amarás a tu prójimo. Del 5 al 10. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás falso testimonio y no codiciarás. En pocas palabras, Jesús está resumiendo estos 10 mandamientos. Y también nos está ampliando a entender que todos los profetas del Antiguo Testamento están hablando reiteradamente de esto. Santiago acusa a sus oyentes de quebrantar el segundo mandamiento. El favoritismo es un quebrantamiento de este mandamiento. Por ende, cuando estamos teniendo favoritismos por alguien, estamos pecando. Santiago lo está exponiendo de esa manera. No puedes verlo de otra manera. No puedes pensar que el favoritismo es algo que yo tengo, que tal vez tengo que trabajar, es algo secundario. No, Santiago lo condena como pecado. Y así es como debemos de condenarlo. El favoritismo está quebrantando el segundo mandamiento. El análisis confirma esta lectura. Cumplir esta ley significa actuar hacia el prójimo con igualdad, sin distinciones basadas en clases, apariencias o beneficio personal. El uso del condicional presente, si cumplís, apela a la realidad que debería caracterizar la comunidad cristiana. No es opcional. Algo que nos decían en el seminario muchas veces es que tenemos que tener cuidado cuando en un sermón estamos dando aplicaciones. Porque podría pensarse que cuando yo estoy dando un consejo en el púlpito, alguien podría interpretarlo como una ley. Entonces, nos da un ejemplo muy bueno, y es que, digamos, muchas cosas, en especial cuando se aconseja a matrimonios o algo por el estilo, son consejos. Y hay que tener cuidado. No lo puedo traer como una ley. Y que en el púlpito hay que tener esa diferencia de que muchas veces cuando estoy dando una aplicación, los hermanos que están oyendo no piensen que esto es una ley. Pero en este caso no es así. Santiago es claro, esto es una ley y debe cumplirse. Tener favoritismo es pecar contra Dios. No hay otra manera de verlo. No nos está hablando de sugerencias. No es un tema nublado en la fe. Santiago lo deja claro. El favoritismo es pecar contra Dios mismo. La pregunta que emerge es, ¿tratamos a los demás como deseamos ser tratados? ¿Nuestros prejuicios son visibles ante Dios, aunque los maquillemos? Cumplir esta ley requiere examinar el corazón mismo.
nos llama a examinar qué es realmente lo que aún gobierna nuestro corazón. El versículo 9 dice: pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Como les decía, Santiago es claro. No quiere que nadie pueda especular. Él lo deja claro. La parcialidad no es una debilidad, sino un pecado. Eso coincide que cualquier favoritismo viola directamente el mandamiento del amor de Dios. Santiago añade: si sois hallados culpables por la ley, que es un lenguaje judicial, es decir, si ustedes un día ante el trono de la gracia, que nos vamos a presentar todos y cada uno de ustedes, y yo igual, Dios va a juzgarnos por esto. Por eso, este tema debería ser algo grave y de importancia para cada uno de nosotros. Porque si es ley, significa que Dios nos va a juzgar por esto. Muchos pueden justificar el favoritismo como un pecado pequeño, pero Santiago destruye el pensamiento, mostrando que se trata de una transgresión de la ley de Dios y por lo tanto ser juzgados por él. Aquí Santiago revela el autoengaño moral. El creyente puede trabajar arduamente en ciertas áreas, mientras ignora otras. El problema no es la falta de fe, sino una selectividad moral. Y eso lo hacemos continuamente. Nosotros, en nuestro corazón, y repito nuevamente, así como lo voy a seguir diciendo, nuestro corazón malvado desea seleccionar qué mandamientos cumplir y cuáles no. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malvado. Y aquellos que tal vez no son más afines, tal vez no son difíciles de cumplir en algún sentido para nosotros, hemos decidido seleccionarlos. Y aquellos que sabemos que confrontan nuestra vida y que nos deben llevar a hacer un cambio, decidimos omitirlos. Pero el tema es que de eso no se trata la ley. De eso no se trata el mandamiento de Dios. No es que yo escojo qué quiero cumplir y qué no. Aquel que ha sido redimido de la gracia debe aprender a cumplir toda la ley. De nuevo, como les decía, no porque ella te vaya a salvar, sabemos que ella no te salva en sí misma, pero es un reflejo de que Dios ya ha obrado en su vida y ha transformado todos sus sentidos. Han nacido de nuevo y ese nacimiento de nuevo implica un deseo, anhelo de cumplir la ley de Dios. Debemos recordar que la imparcialidad es el carácter mismo de Dios. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dios no hace acepción de personas, por tanto, nuestro ejemplo a seguir es tampoco hacerlo. El versículo 10 ahora nos dice: cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Este es un versículo bastante fuerte en toda la epístola. La lógica es la indivisibilidad de la ley. Es decir, no puedes dividir la ley, escoger qué hacer y escoger qué no hacer, sin que se pierda la esencia de toda ella. Santiago apunta a esto. Utiliza la expresión guardar y ofender para afirmar una posibilidad real. Alguien puede ser recto en casi todo, pero fallar en un punto esencial. La ley es santa, justa y buena.
Y aunque ya no es para la justificación, sigue siendo la guía fundamental para todo creyente. Violar parte de esta ley, mostrando el favoritismo, que es lo que estamos hablando todavía, equivale a la transgresión total de ella. La ley es un reflejo del carácter indivisible de Dios. No puede separar el mandamiento del amor del resto de su voluntad. No puede pensar respetar la ley de Dios y al mismo tiempo quebrantarla. Quebrantar uno es quebrantar todo. Porque todos se sostienen en el amor al prójimo y el amor a Dios. En pocas palabras, de forma resumida, usted no puede simplemente escoger qué quiere obedecer y qué no quiere obedecer del mandato de Dios. En el momento en que usted está haciendo ese acto con respecto de la ley, usted está volviéndose un transgredor de toda la ley de Dios. Porque simplemente usted no ha entendido la esencia de esa ley. Santiago ataca a la raíz de la espiritualidad fragmentada. Una persona puede ser moralmente estricta en aspectos visibles, mientras alberga orgullo, menosprecio, clasismo. Esa persona, según Santiago, es un infractor total de la ley. Y lastimosamente creo que a veces ese es el carácter de muchos. Mostramos una apariencia externa a los demás, pero nuestro corazón internamente está quebrantando la ley de Dios. Nuestros actos pueden aparentar lo que sea. La apariencia que mostramos domingo a domingo es algo que probablemente hasta muchos se han preparado o hemos preparado de antemano. Pero el corazón interno que solo ve Dios, ahí es cuando realmente estamos quebrantando su mandamiento. El versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgredor de la ley. Santiago demuestra su argumento apelando al dador de la ley, no solo a la ley misma. El énfasis está el que dijo. No se trata de una lista aislada de mandatos. Es la voz de Dios a la que está apelando Santiago. Dios es el fundamento y es a través de él que conocemos y entendemos su mandato. Al citar dos mandamientos de la segunda tabla de la ley, Santiago demuestra que no hay jerarquía humana posible que minimice ciertos mandamientos. Quebrantar el mandamiento afecta al prójimo, indistintamente de cómo usted lo quiera ver. El argumento establece que la desobediencia es personal. Ofender la ley es ofender al legislador de la ley. Y eso es algo que continuamente el cristiano olvida, en especial cuando peca. Pecamos y creemos de alguna manera que pecamos contra nuestro prójimo. Cuando ofendemos a alguien, cuando tenemos un mal pensamiento, creemos que estamos ofendiendo a esa persona. Probablemente estamos ofendiéndola también. Pero inseparablemente estamos ofendiendo a alguien más grande. Estamos ofendiendo al legislador de toda la ley. El versículo 12 dice, así hablad, así haced, como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Este versículo funciona como un puente. Después de exponer el problema, ahora exhorta la frase, la ley de la libertad. Y aparece también en el capítulo 1, versículo 25. Esta ley, entendida desde el Evangelio, es la ley que libera por medio de la redención de Cristo. Él cumplió sus demandas y Él quitó nuestra condenación. Esta ley de la libertad no es un libertinaje, sino la libertad de obedecer a Dios porque entendemos lo que Él hizo por nosotros.
es un corazón renovado. Esto alude a la ley moral escrita en el corazón, prometido bajo el nuevo pacto, donde Dios ha establecido que ahora esa ley no estará escrita en piedra, sino en nuestros corazones. Los imperativos hablar y hacer reclaman coherencia entre el discurso y la conducta. El juicio futuro ilumina al presente. Cada acto que trata hacia el prójimo será evaluado a la luz del Evangelio. Cada acto que usted hace, indistintamente de si lo hace público o no, si ha sido albergado en su corazón, la ley está estableciendo que usted va a ser juzgado por eso. La confesión, en el capítulo 19, enseña que la ley moral, lejos de oprimir, dirige al creyente hacia una vida que agrada a Dios. La obediencia a esta ley es el fruto de la regeneración y muestra el carácter transformado del Evangelio. Hablar y actuar sin favoritismo es evidenciar una verdadera libertad del creyente. Aquel que ha realmente entendido el Evangelio, que reconoce quién es su Salvador, obedece, hace. No solamente se queda en lo escuchado, sino que lo lleva a una práctica. Entiende que el favoritismo es una conducta contraria a lo que Dios quiere, así que obedece. El versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con quien no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este cierre es profundo. Primero, advierte que quien no muestra misericordia revela que nunca la ha recibido. Luego proclama: la misericordia triunfa sobre el juicio. Como les decía, este versículo es el clímax de lo que ha venido hablando Santiago. La palabra triunfa presenta la exaltación victoriosa, la imagen judicial. La misericordia se levanta como aquella que está defendiendo. La motivación cristiana para hacer misericordia surge porque entendemos quién hizo misericordia en nosotros. La iglesia debe entonces aprender a dejar de hacer acepción de personas, a aprender a amarnos unos a otros y a entender que esto lo hacemos no por un simple mandato, sino porque entendemos quién ha ofrecido, quién no nos ha librado de ser, de no haber sido aceptos en el amado. Si no hubiera sido por su misericordia, ni usted ni yo hoy estaríamos acá. Esa misma misericordia es la que Santiago está apelando del creyente y está suplicándole que usted entienda que no puede seguir haciendo esos actos como si fueran sin importancia. Porque de nuevo, queremos minimizar la ley de Dios. El creyente no puede seguir haciendo ese acto. Esto es un mandamiento, hermanos. No podemos tratarlo con ligereza. Debemos tratarlos como es. Un mandamiento en el cual también vamos a ser juzgados. Santiago no solo ofrece una radiografía espiritual del corazón humano, que definitivamente lo hace y lo ha venido mostrando. Continuamente nos ha estado enseñando las cosas malas que están ahí adentro del corazón. También nos revela el carácter coherente de la vida cristiana. Este pasaje expone cómo el favoritismo a veces es sutil y otras veces evidencia y actúa como algo corrosivo en la vida espiritual. Contradice la misma esencia del Evangelio. La ley real, que es la ley del amor al prójimo. No puede coexistir actitudes de discriminación, clasismo o desigualdad. Cuando Santiago afirma que quebrantar un solo mandamiento es convertirse en culpable de todos los mandamientos, nos recuerda que Dios no mira la obediencia fragmentada.
¿A qué me refiero con obediencia fragmentada? A que usted trate de cumplir algunos mandamientos ante Dios y pensar que eso lo hace de alguna manera acepto ante Dios. Dios está demandando de nosotros cumplir los 10 mandamientos y cumplir todo aquel mandamiento. Él no quiere que simplemente mostremos que cumplimos ciertas cosas. Él manda y demanda de nuestra vida que cumplamos todo. Además, este pasaje enfrenta nuestras faltas seguridades espirituales. Al igual que los creyentes del primer siglo, podemos caer en la ilusión de que ciertos pecados menores no comprometen la madurez de la vida cristiana. Santiago desmiente esta noción, mostrando que el favoritismo no es un detalle irrelevante, sino es una traición a la misericordia de Dios. La discriminación, por pequeña que parezca, y de nuevo, probablemente muchos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no es algo visible. Es un pecado delante de Dios. El favoritismo no solo puede romper relaciones humanas, sino que distorsiona el testimonio del Evangelio. El mensaje de Santiago no termina en advertencia ni en condenación. El clímax del pasaje es profundamente esperanzador. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que usted no solamente tiene que entender esto como es algo que debo cumplirlo, sino que Santiago nos está ofreciendo una esperanza. Si usted no lo ha entendido, la misericordia es lo que le va a ayudar a usted a dejar de pecar en esto, a recordar esa misericordia que Jesús ofreció por usted y por mí. Una frase que continuamente muchos hermanos acá, y la traemos probablemente de Lagos, es: predíquese el Evangelio todos los días. Y parte de esa predicación del Evangelio es recordar qué fue lo que Dios hizo por usted. Santiago apela a eso. Esa misericordia es la que le va a hacer triunfar ante el juicio. No por sus fuerzas ni su capacidad. Recordar que la misericordia de Cristo es la que nos puede ayudar también a dejar de pecar en esto. Cuando entendemos que nosotros somos adoptados, que en realidad somos lo más vil de este mundo, que nosotros somos los que menos derechos tenemos de poder hacer acepción de una persona, nos va a llevar a entender cómo cumplir esta ley. Al crecer en la gracia, se nos invita a vivir toda la ley, no solo las partes que nos resultan más cómodas o convenientes. La iglesia debe convertirse en un reflejo visible del reino de Dios, donde ricos y pobres, fuertes, educados y sencillos, se encuentran en igualdad de condiciones, y donde el Rey glorioso de misericordia triunfa. Un mundo marcado por divisiones, prejuicios y sistemas de exclusión va en contra de la comunidad cristiana. Santiago nos desafía a mirar a Cristo, el Señor de la gloria, y entender que así como el capítulo 1 nos decía que Cristo es el Señor, ahora nos desafía a entender en el capítulo 2 que Cristo es el Señor de la gloria. Estos son los fundamentos que usted y yo necesitamos entender para vivir realmente la vida cristiana. Y por eso debemos prestar especial atención a cuando leamos el texto. Entender que ya Santiago nos está dando el fundamento para respetar todo en la vida cristiana. De nuevo les repito, la carta de Santiago es una carta práctica. En cómo yo llevo esto a una práctica. Santiago nos lo reveló al principio en el capítulo 1. Jesús es el Señor. Y ahora en el capítulo 2 nos dice, Él es el Señor de la gloria.
El Señor que tuvo misericordia por usted y por mí, y que nos da el ejemplo para tener misericordia por otros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Salvador, rogamos, Señor, que al exponer este texto, Señor, y al escuchar tu palabra, nuevamente citando a Santiago, no nos volvamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, a reconocer que te necesitamos y a reconocer, Señor, que tú eres el mayor ejemplo para vivir una vida cristiana. A ti, Señor, debemos de apuntar toda nuestra vida, constantemente recordar de dónde salimos, quiénes éramos, Señor. Apelar a tu misericordia y que esa misma misericordia podamos mostrarla a otros. Ayúdanos a crecer como iglesia, a vivir un evangelio verdadero, una vida práctica en nuestras vidas, en nuestros hogares. Ruego esto, Señor, en el nombre de tu infinito Hijo. Amén y amén.